Buenas noches, queremos darle la más cordial bienvenida a su programa Dios y Salud y queremos agradecer la oportunidad que nos dan cada uno de ustedes de poder entrar a la intimidad de su hogar y poder llevar un consejo de Dios y un consejo médico en relación a problemas de la salud. Es para nosotros, con el doctor Minor Lau y su servidor Otto Hernández, un privilegio muy grande poder compartir con ustedes nuestros conocimientos que Dios nos ha regalado a través de lo que hemos estudiado, a través de la especialidad que hemos hecho y a través de la experiencia que hemos adquirido durante muchos años de trabajo, compartiendo con ustedes problemas de salud, llevando a tiempo consejos prácticos para que ustedes junto con nosotros aprendan a conocer las enfermedades y a poder distinguir las enfermedades y especialmente saber qué hacer cuando se enfrentan a estas enfermedades y tal vez lo más importante, cómo prevenir estas enfermedades. Así que para nosotros es un gusto nuevamente saludarlos y le llamamos Dios y Salud porque sobre la salud está Dios, ¿me entienden? Y Dios es un Dios de salud. Tanto es así que en la Biblia nosotros encontramos mucho que el valga la redundancia lo que voy a decir, que el saludo era salud. Así se decían, o sea, esperaban que la persona estuviera sana, gozara de la bendición de la sanidad. Y muchos piensan que cómo es que Dios permite la enfermedad. La verdad que la enfermedad entró por culpa del hombre, no por culpa de Dios. Desde que el pecado entró en el mundo, entró la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, entró de veras la maldad, todo lo que se revela a Dios. Mas Dios sigue hablándonos y este es un programa en el cual Dios nos muestra que una de las áreas que afecta a nuestro cuerpo es la salud. Esta noche, como hemos estado agarrando temas respiratorios, hemos estado hablando y tocando temas donde se ve comprometido el sistema respiratorio por la pandemia que se está llevando en todo el mundo. Todos ustedes saben que estamos en la pandemia del COVID. El que lo niegue en realidad, no sé cómo estará viviendo en un mundo de mentiras y se estará engañando, porque el COVID sí existe. Incluso hay 5 cepas ahorita en Guatemala que son cepas mucho más virulentas, que provocan más sintomatología, otras que provocan muchas molestias y le están afectando a muchos jóvenes. Ya de este año van más de 17,000 casos de adolescentes y gente joven que se está enfermando por COVID. Y hoy, en la prensa de hoy, salió que hay mucho niño, mucho bebé de 2 a 3 años, que está incluso menores de 1 año, que se están infectando por COVID. Así que tenemos que tener mucho más cuidado. Nosotros no deberíamos de estar hablando ya de esta pandemia, pero la seguimos hablando porque somos muy irresponsables y muy descuidados en todo lo que nosotros tenemos que hacer para evitar el contagio. Bien, esta noche vamos a tocar un tema muy especial. Esta noche vamos a tocar una enfermedad que parece ser paralela al COVID y que estaba antes del COVID y que muchas de las molestias son similares al COVID y que en cierta época del año debemos de pensar en esa enfermedad o en el COVID. Y esto es la influenza. Seguro que usted ha oído de la influenza y si no ha oído de la influenza, esta noche vamos a hablar de la influenza. ¿Ok? Es una enfermedad viral y ya el doctor Minor nos va a explicar de en qué consiste esta enfermedad y los pormenores de esta enfermedad llamada influenza para que nosotros conozcamos, para lo cual ya existe vacuna antes de la vacuna del COVID. Entonces vamos a conocer esta enfermedad de la influenza. Así que bienvenidos esta noche y quiero darle la bienvenida al doctor Minor Lau también, que ya está aquí con nosotros. Y Minor, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Igualmente. Y a pesar de las molestias, aquí estamos y de las carreras, aquí estamos. Y Minor, en esta noche, después del saludo a nuestros televidentes, me encantaría que introdujeras la influenza. ¿Qué es la influenza? ¿Qué molestias da? ¿Y a quiénes afecta? Claro. Que eso sería bueno que conociéramos todos en esta noche. Sí, muchas gracias. Yo también nuevamente me uno pues al
aparte de la introducción que el doctor acaba de mencionar, ¿verdad? Que el tema tiene mucha similitud pues con la época que estamos viviendo. Y nadie la dejará mentir que nuestras estadísticas, aunque no son tan reales, la mortalidad por el famoso COVID o el SARS-CoV-2 pues sigue cobrando vidas, ¿verdad? E incluso pues de las cepas que acaba de hablar el doctor Otto, ¿verdad? Yo quiero darles pues un cordial saludo, ¿verdad? Que ustedes amablemente pues nos sintonizan en este su programa, cuya finalidad, como él bien lo mencionaba, pues principalmente saber que Dios pues es el que provee la vida y la salud. Así es de que para entrar directamente al tema de hoy, pues es influenza, pero yo creo que para que lo conozcamos mejor como influenza como tal, yo les voy a decir que lo podemos conocer como una gripe, ¿verdad? Muy bien decía el doctor al inicio que realmente la causa principal de los problemas gripales es causado el 90% por virus. Es importante que estemos mencionando este tema porque actualmente ya entramos al invierno y el invierno es uno de los factores que predispone a la adquisición de los mismos. Quiero mencionar que es cierto que hay vacunas, como él mencionaba, como la principal, que es la Haemophilus, que es el principal causante de problemas de influenza. Sin embargo, hay algunos rinovirus. Sin embargo, viendo en la actualidad, se ha visto que la mutación también que estos virus han tenido, prácticamente ya los ha convertido en bastante resistentes a lo que anteriormente con un par de pastillas uno se curaba de este problema. Así es. ¿Verdad? Actualmente ya no es así. Sabemos que un 10%, según la literatura, pues puede ser por bacteriano, su causa bacteriana. Ahí sí ya necesitamos antibióticos. Sin embargo, tal vez lo más importante de mencionar acá es de que vamos a hacer después una diferenciación entre los síntomas, las posibles molestias que esto puede causar, que es muy similar, exceptuando algunas cosas, al famoso COVID, ¿verdad?, que acabamos de mencionar. Quiero decirles que realmente la influenza se define como una enfermedad respiratoria que afecta a la nariz, afecta a la garganta, los bronquios, tanto el bronquio principal como el derecho, el izquierdo, y básicamente pues casi va enfocado a todas las enfermedades pulmonares, donde prácticamente es un proceso inflamatorio el que provoca, ¿verdad? Y esa inflamación lo que nos da también es una secreción mucosa, ¿verdad? Entonces, definiéndolo como tal, es eso, ¿verdad? Sin embargo, yo creo, es una opinión muy personal, y vamos a ver qué opina después el doctor Otto con respecto a esto. Realmente, yo, honestamente, a cualquier problema de influenza o de gripe, es cierto, la incubación va de 2 a 5 días, el periodo de la influenza. En cambio, el del COVID va pues de 0 a 14 días. Sin embargo, hay otros síntomas que hacen la diferencia. Sin embargo, yo creo que el hecho de tener un problema gripal actualmente, y lo voy a mencionar ya no como influenza, sino gripal, tenemos que ser muy cautos en saber si realmente es eso, porque hay pacientes que piensan que es una simple gripe, y cuando llegan a consultar al médico, pues son casos donde prácticamente no es eso, ya son casos avanzados en los cuales pues muchas veces ya llegan con el médico en estadios un poquito avanzados, donde ya llegan desaturados, donde ya necesitan aporte de oxígeno, ¿verdad? Ayuda hospitalaria y otros tipos de tratamientos. Por eso la importancia de mencionar que a una simple gripe pues no nos podemos confiar al 100%, y la finalidad de esto es por eso, es de que debemos de visitar mejor al médico actualmente. Muy bien, así que ya saben ustedes, cuando estábamos hablando precisamente del tema de hoy, que es influenza, y ya Minor dijo, es una gripe,
solo que es una gripe que provoca muchas molestias y con la cual no podemos pensar que es un simple catarro, sino que ya es un proceso un poquito más serio. Minor, ¿qué molestias son las que presentan las personas que tienen influenza o que tienen ese tipo de gripe? Sí, básicamente son un tanto similares, ¿verdad? A lo que acabamos de mencionar del COVID, que pues disculpen que lo mencionemos tanto, pero es realmente la época que estamos viviendo. Entonces, dentro de los síntomas que esto presenta, es principalmente, inicialmente, pues nos da fiebre, nos da tos, ¿verdad? Nos da dificultad respiratoria un poquito, cansancio, rinorrea, que no es más que la salida de mocos a través de la nariz, ¿verdad? La garganta pues raramente nos va a dar un poquito de molestia, sin embargo puede dárnosla. Cansancio, ¿verdad? Sentirnos cansados, fiebre, ¿verdad? Y yo creo que esos son tal vez malestar del cuerpo, pienso yo un poco, pero no tan evidente como con el COVID, ¿no? Ok, mira, Minor, por ejemplo, ya que estamos hablando del COVID, para que nosotros tengamos la idea, el COVID se presentó prácticamente como una enfermedad de adultos, ¿verdad? Y que afectaba muy poco a los niños. Las variantes son las que están afectando a los niños ahora. ¿Que la influenza tiene alguna preferencia por alguna edad o afecta a cualquier edad y afecta igual a varones y a mujercitas? Sí, la verdad que realmente afecta a cualquier persona, ¿verdad? Igual también, ¿verdad? Al mismo sexo. La forma de contagio pues es básicamente similar, ¿verdad? El hecho de que uno muchas veces estornude, que muchas veces tosa, que muchas veces uno tenga, digamos, el cuadro de influenza o gripe y que, digamos, no se lave las manos, que toque, digamos, alguna superficie y que alguien pues pueda tocar, llevarse las manos a la boca, a las mucosas, y por ahí puede también entrar el virus de la influenza o gripe, ¿verdad? Muy bien, así que ya saben, aparte de ser molestia de gripe, afecta a cualquier edad, no importa la edad que tengan o no importa si es varón o si es mujercita, le va a afectar porque es un virus en realidad endémico que se mantiene y, como bien lo mencionó Minor, aprovecha estos cambios de estación para aparecer. Minor, para saber que uno tiene influenza, ¿hay algún estudio? ¿Qué estudio se puede hacer uno si en dado caso, bueno, si es una influenza leve, pues va a pasar rápido, pero si es una influenza un poquito complicada o un poquito más seria, ¿qué estudios serían recomendables hacerse para saber si uno tiene influenza o si solamente lo podemos sospechar clínicamente o hay alguna manera de confirmarlo? Bueno, algún examen específico para decir que es influenza realmente no hay, ¿verdad? Realmente, por eso esa es la razón, ¿verdad? Entonces, realmente sabemos que el 80% del diagnóstico va a ser clínico en base a los síntomas y los signos que el paciente presente. Ahí vamos a hacer prácticamente el diagnóstico. Una hematología, si queremos pensar en un examen de laboratorio, probablemente una hematología donde haya una desviación, digamos, a expensas del linfocito. Sin embargo, pues eso no es un per se diagnóstico. Una radiografía de tórax, salvo que sea un proceso que se haya complicado con una neumonía, pues podemos pedirla. Pero en sí realmente yo creo que el diagnóstico clínico y los síntomas son los que van a determinar realmente la diferenciación, aunque sí yo pienso que como médicos tenemos que tener una observación muy cercana porque los síntomas pueden cambiar en un momento dado. Muy bien, así que ya sabe lo que mencionó el doctor Minor, aunque por supuesto en otras latitudes pueden hacer el componente viral y confirmar precisamente el tipo de virus que está afectando y asociarlo a la influenza. Minor, ¿esta enfermedad tiene alguna complicación o es una enfermedad que, como
dijéramos nosotros, tal vez suena mal, pero como cualquier gripe que puede pasar, o esta puede generar alguna complicación o algún problema. Claro, la podemos dividir en dos formas, ¿verdad? Una que le podemos llamar aguda, ¿verdad? Que esa que son ataques que más o menos se dan una vez por año, ¿verdad? Y las crónicas, ¿verdad? Que esas frecuentemente pues afectan 2 o 3 veces por año, ¿verdad? Los ataques. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones que esto nos puede provocar? Número 1, pues nos predispone principalmente a una neumonía o una bronconeumonía pulmonar, especialmente si no tratamos los síntomas, si no estamos pendientes de hacer una diferenciación, si sospechamos que es algo bacteriano, que ya sabemos que es en un menor porcentaje, pues yo creo que una radiografía de tórax nos ayudaría bastante, ¿verdad?, a evidenciar si no hay un problema bronconeumónico, que podría ser una de las complicaciones más serias. Es cierto, el tener un proceso gripal también no nos exime de que las vías aéreas superiores inflamadas nos pueda predisponer a que cualquier otro virus también se pueda introducir, ¿verdad?, y complicarse esto aún más, ¿verdad? Así es. Eso quiere decir que puede complicarse esta simple gripe, podría complicarse y tener problemas infecciosos pulmonares, no solo a nivel del pulmón, básicamente tejido pulmonar como neumonía, sino una bronconeumonía que ya implica una infección a nivel bronquial y a nivel del tejido pulmonar. Y conforme sea la infección, así va a ser lo serio y así va a requerir tratamiento. Y la mayoría de estas infecciones son bacterianas que requieren el uso de tratamiento con antibiótico. Muy bien, para que nosotros conozcamos mejor esta enfermedad, nosotros vamos a irnos a un canto y al regresar vamos a conocer imágenes para que podamos tener una visión más amplia de esta enfermedad de la cual estamos hablando hoy, que es la influenza, una enfermedad muy parecida al COVID y que nosotros debemos de incluso pensar que puede tener uno influenza o puede tener uno el COVID, y uno necesita pues conocer si hay alguna diferencia o no, y de eso vamos a hablar cuando estemos enseñando las diapositivas. Así que no se despeguen de su pantalla o de su conexión. Regresamos en un momento después de este canto. Estás viendo Dios y Salud, cuidando la morada del Espíritu Santo. Ya volvemos. En la oscuridad brillamos aún más fuerte. Mi boca siempre te... Música, palabra de Dios, testimonios, películas, caricaturas, conciertos musicales y mucho más por CNF, transformando vidas. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez,
sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, está para levantarme. Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo. Sé que aunque tengo un hueco, no estoy solo. Sé que aunque tengo un hueco, no estoy solo. Y yo amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí? Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí? Cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, ¿a qué le temo si cuida de mí? Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido amén, amén. Y quítame el dolor. Terminó. CNF, transformando vidas. En la oscuridad brillamos aún más fuerte. ¿Tienes preguntas, dudas o comentarios del tema de hoy? Comunícate con nosotros al teléfono 55 58 7500. Continuamos. Como muy bien lo mencionamos anteriormente, el tema de hoy que vamos a hablar es de la influenza, ¿verdad? Que más la podemos conocer popularmente como una gripe, ¿verdad? Pero realmente el nombre, el término médico pues es influenza, así que vamos a ver la siguiente. Es importante
es importante hacer la diferenciación que la influenza o la gripe empieza afectando las vías aéreas superiores, empezando por la nariz, ¿verdad? Siguiendo por lo que es la tráquea y finalmente pues a nivel de lo que son el árbol bronquial, donde está la tráquea y la tráquea, ¿verdad? Y obviamente pues el resto del árbol bronquial. Podemos ver en la parte de arriba pues prácticamente cómo se ve un bronquio normal, el tamaño siempre, ¿verdad? Y es importante mencionar que cuando hay un problema gripal pues siempre va a haber, se va a hinchar o edematizar el lumen de los bronquios, ¿verdad? Y prácticamente nos va a permitir, nos va a dificultar un poquito la respiración, ¿verdad? Nos va a dar un poquito de sensación de que nos va a costar respirar por la cantidad de moco que esto secreta. La siguiente. Pues, ¿cuáles son los síntomas? Pues mencionamos de varios. Dentro de ellos, pues podemos mencionar la temperatura, que puede ser súbita. Ya dijimos que el periodo de incubación va de 2 a 5 días. Puede ser súbito, podemos tener algún antecedente de haber posiblemente habernos expuesto a una temperatura fría, ¿verdad? Y también nos va a dar otros síntomas que vamos a ver a continuación. La siguiente. Pues otra de las cosas que no podemos dejar de mencionar pues es la tos que nos va a dar. Realmente la tos que esta nos provoca pues muchas de ellas sí tienen un componente digamos de secreción bronquial, a excepción en comparación con la diferenciación que podemos hacer con el COVID, que realmente es una tos seca, ¿verdad? Porque no nos genera secreciones, por lo menos en el periodo de incubación. La siguiente. Básicamente, ¿qué más podemos encontrar? Pues prácticamente cansancio, ¿verdad? Nos sentimos cansados, agotados, ¿verdad? Ese es otro de los síntomas que podemos encontrar en la influenza o en la gripe. La siguiente. Algo muy importante de mencionar también es los dolores de cabeza, ¿verdad? Que siempre van a estar ahí, ¿verdad? El malestar general que nos va a ocasionar y pues prácticamente los dolores de cabeza. La siguiente. Muchos de estos casos pues nos va a dar también escalofríos, ¿verdad? Nos va a dar una sensación de mucho frío inicialmente y que posteriormente pues puede convertirse en un estado febril inicial que inicialmente pues es un estado de sentir mucho frío y posteriormente pues se puede convertir ya como el brote de un estado febril. La siguiente. Pues hablamos de que una de las características y una de las cosas que normalmente vemos pues es la rinorrea, que no es más que la secreción purulenta, mucopurulenta que sale por la nariz, ¿verdad? Que es uno de los posibles síntomas de que estamos ante un problema de influenza. La siguiente. Básicamente los diagnósticos principales y no cambia todavía, el 80% sabemos que el diagnóstico es el examen físico, el examen clínico del médico hacia el paciente, y dentro de ellos encontramos no solo la sintomatología presentada en el periodo de incubación, sino que básicamente la auscultación pulmonar, el examen físico, ¿verdad? El examen de la orofaringe, el examen nasal, el examen auditivo, ¿verdad? Y la auscultación pulmonar. Y ante todo, pues sabemos que la sintomatología que el paciente ha presentado, y eso yo creo que es lo primordial para hacer el diagnóstico. La siguiente. Dentro de las cosas que debemos de hacer cuando a un paciente ya se le diagnosticó que tiene un problema gripal o un problema de influenza, pues sabemos que esto en un momento dado nos puede causar deshidratación, y lo que se aconseja pues es hidratarse tomando principalmente sueros, ¿verdad? Que es lo que más uno aconseja al paciente, sueros de tipo oral, ¿verdad? Siguiente.
Dentro de qué otras cosas recomendamos para los pacientes que están cursando con este problema, pues que tomen un descanso, ¿verdad? Que tomen un descanso, que eso les va a ayudar. Y básicamente pues aquí podemos ver alguna bebida caliente como un té, que son prácticamente no son curativos, pero sí son, yo creo que alivian un poquito los síntomas. La siguiente. Dentro de los tratamientos, y sin el afán de hacer publicidad, pues lo que se puede utilizar son analgésicos y antiinflamatorios para el tratamiento. Se puede usar, lo más frecuente en estos casos es el paracetamol, ¿verdad? Que es el que se puede usar para los síntomas tanto de fiebre como dolor de cabeza como malestar, ¿verdad? Y pues también está el ibuprofeno, aunque el paracetamol pues en este caso yo creo que funcionaría mejor por tener un efecto más antipirético. La siguiente. ¿Cuál es lo que se aconseja prácticamente tanto a niños como a adultos? Pues es anualmente, si es factible, pues ponerse la vacuna de la influenza, que se cree que es la que más frecuentemente provoca los problemas de tipo de influenza o tipo gripal, como podemos ver en esta diapositiva. La siguiente. Pues básicamente eso es lo que nosotros podemos aconsejar, ¿verdad? Dentro de ello pues tenemos que tomar mucha precaución y cuidarnos prácticamente de los tiempos fríos, de las lluvias que son bien copiosas, y ante todo pues si podemos tomar medidas de distanciamiento social, de usar siempre nuestra mascarilla como cualquier otro problema, el lavado de manos es importante, ¿verdad? Y ante todo pues yo creo que si se puede y si tenemos el recurso de el uso de la vacuna, pues nos va a ayudar, aunque desafortunadamente se ha visto que muchos virus también de la influenza o de la gripe están mutando, y entonces prácticamente ya la sintomatología se ha vuelto un poco más agresiva, y muchas veces pues ya no se cura como antes, ¿verdad? Que utilizábamos un par de aspirinas y ahí se nos quitaba, pero actualmente hasta hemos tenido necesidad de usar medicamentos hasta mucho más fuertes, e incluso, pues no me dejarán mentir algunos colegas, que a veces ante la duda se utilizan antibióticos. Así es de que vamos a cortes comerciales para las conclusiones finales, y así es de que cortamos esta diapositiva y nos vamos al set principal. Estás viendo Dios y Salud, cuidando la morada del Espíritu Santo. Ya volvemos. En la oscuridad brillamos aún más fuerte. Mi boca siempre te cantará. Fue aquí en mi corazón tu llegada, simplemente inesperada. Sorpresivo fue tu amor, sin escalas.
NF, transformando vidas. En la oscuridad brillamos aún más fuerte. ¿Tienes preguntas, dudas o comentarios del tema de hoy? Comunícate con nosotros al teléfono 55 58 7500. Continuamos. Muy bien, esperamos que usted con las diapositivas tenga una idea más amplia de la influenza. Quiero nada más solo agregar algunas cosas un poquito finitas en relación a la influenza. La influenza, que es un virus que prácticamente, así como el COVID, que tiene sus iniciales, el SARS-CoV-2 que dice minor, la influenza se le conoce como influenza H1N1, ¿verdad? Y hay influenza que tiene origen aviar, o sea, de aves, que hay influenza de origen de animales porcinos, de cerdos, incluso de animales como las reses. Hay diferente variedad de del H1N1 que provoca la influenza. Y hay estudios inmunológicos aquí, así como se puede hacer el hisopado para el virus del COVID, así se puede hacer pruebas inmunológicas, pruebas rápidas para el virus del H1N1. Hasta cultivo viral se puede hacer, pero por supuesto estamos hablando de exámenes ya un poquito más sofisticados, más caros, y que algunas pruebas rápidas sí las hacen en algunos laboratorios de algunos lugares. Pero vale la pena conocer que es una enfermedad que también existe a nivel mundial y que han habido epidemias de influenza, y por eso salió la vacuna. Y algo que mencionaba bien Minor era que el virus ha mutado, que prácticamente la vacuna de la influenza hay que estársela poniendo cada año. Y un consejo muy especial: si ustedes saben que están poniendo la vacuna de la influenza, es bueno que se la pongan. La influenza, pues imagínense, bien lo mencionó Maino, las molestias de la influenza más las molestias del COVID, pues nos ponen en doble riesgo de tener complicaciones. Entonces, si hubiera oportunidad de ponernos, especialmente si son personas mayores, con riesgos pulmonares o con alguna enfermedad especial, vale la pena vacunarse contra la influenza. Eso es ya una vacunación que ya tienen años de estarse haciendo, y cada año hay que inyectarse porque el virus va mutando. Y antes de que Maino nos dé los consejos finales para qué debemos de hacer para que en realidad evitemos la influenza en estos tiempos de invierno y evitemos la repetición del cuadro de influenza, Maino nos va a dar algunos consejos. Yo solo quiero leer un consejo bíblico. Quiero ir a un libro en la Biblia que es un evangelio, es uno de los 4 evangelios. Recuérdense que la Biblia tiene 4 evangelios. Tiene el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según Juan. Pues yo quiero tocar a Marcos. El libro de Marcos es el libro más pequeño en cuanto a los evangelios. Es el evangelio más corto, apenas tiene 16 capítulos. Y es un evangelio que nos presenta a Jesús muy ocupado, ¿verdad? Jesús en realidad cambiando su agenda y pensando en ir a descansar, y se pone a trabajar, pensando en ir a comer, y se pone a ayudar a Jesucristo bien activo, ¿me entienden? Y entonces menciona milagro tras milagro, milagro tras milagro. Marcos haber sido una persona que en realidad fue impresionado por el poder de Jesucristo, porque cada manifestación del poder de Jesucristo era una evidencia de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el milagro del cual vamos a hablar, que prácticamente es una evidencia fuerte
de que Jesús es quien dice ser el Hijo de Dios y el Salvador de este mundo, lo deja claro con este milagro. Es un milagro que no se puede explicar porque por eso es milagro. Es un milagro sorprendente, aunque cuando uno lee milagros cada vez se sorprende uno de cada milagro, ¿me entiende? Pero desde el punto de vista médico, este es genial, este milagro. Este milagro está descrito en Mateo, en Marcos y en Lucas. A estos 3 escritores les impresionó este milagro. Y en Marcos, el capítulo 2, apenas en el capítulo 2, este milagro del cual yo voy a hablar brevemente es de un hombre paralítico, es de una persona paralítica. Muchos consideran que era una persona joven que era paralítica, y cuando hablamos de paralítico, por la forma como fue llevado, era una persona cuadriplégica. Yo estaba leyendo la historia de Johnny. Johnny es una señorita que a los 17 años, por un accidente al ir a nadar a un río, se tiró y se fracturó el cuello y se volvió cuadriplégica. Y la vida cambió, pero de una manera drástica con ella. Ella llegó a pintar con la boca, ¿verdad? Y hacer cuadros de pinturas famosos con la boca. Y cuando la entrevistaron a qué se debía, a que hubiera de veras sobrepuesto a lo que le había pasado, dijo que el hecho de haber conocido la palabra de Dios y de haberle entregado la vida a Cristo y saber de que Jesucristo estaba con ella, ella se tomaba el pasaje bíblico conocido de que todo lo puedo en Cristo, y ella decía, yo tengo que hacerlo porque Cristo está conmigo y Cristo es el que me ayuda. Y Jesucristo no la sanó de la cuadriplejía, pero la ayudó a poder vivir con la cuadriplejía y a poder impresionar por el talento y el don que desarrolló de hacer cuadros preciosos con la boca, ¿verdad? Y ella no fue sana de cuadriplejía. ¿Y cómo hubiéramos querido conocer que hubiera sido sana de cuadriplejía? Como médicos, diagnosticar cuadriplejía es algo serio, ¿me entiendes? El que hizo Superman se le dio cuadriplejía por un accidente en salto de su caballo. Era una persona muy millonaria y se cayó del caballo y se fracturó el cuello y quedó cuadripléjico, y él falleció por la cuadriplejía y complicación pulmonar. Pues esta persona era cuadripléjico y vivía en aquellos tiempos mendigando, prácticamente viviendo de la caridad. Pero la Biblia dice que tenía 4 amigos, y sus amigos supieron que Jesús había llegado a ese lugar. Y saben que nosotros leímos en Juan la vez anterior que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él. Y ellos oyeron que Jesús había llegado ahí, y ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios y tenían la confianza de que Jesús podía sanar al paralítico. Y la Biblia dice que lo llevaron a este lugar donde estaba Jesús, mas no pudieron entrar porque había tanta gente que estaba lleno. Y la Biblia dice que subieron al techo, y después de hacer una abertura en el techo, bajaron al parapléjico, al paralítico. Un paralítico que él podía hablar, podía oír, podía entender, pero no se podía mover. Era muy triste para él su vida, haber sido muy triste para él haber crecido sin poderse mover. Mientras otros corrían, otros jugaban, él no podía movilizarse, dependía de que los amigos le ayudaran, o las personas que lo amaran o lo querían lo ayudaran. Y estos 4 amigos en realidad eran amigos verdaderos, porque los amigos verdaderos, fíjense cómo se manifiesta, desean el bien de uno, y por el bien de uno buscan a quien puede ayudarlo a uno. Y el único que los podía ayudar en el problema que ellos tenían era Cristo. Hay unos que dicen que son nuestros amigos y a lo que nos invitan es a lo malo, es lo contrario de buscar a Dios. No es el bienestar de nosotros, sino lo malo. Nos invitan a fumar, a tomar, a portarnos mal, a hacer cosas indebidas, a rebelarnos, a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer relajo, a pelear, a hacer muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Y ellos dicen que son amigos de nosotros, no son nuestros amigos. Ellos no quieren el bienestar de nosotros.
Ellos quieren que junto con ellos corramos en dirección de veras a la destrucción de nuestras vidas y al castigo eterno. Pero ellos no, ellos llevaron al paralítico que no se podía mover, lo llevaron con Jesús. Y lo que a mí me impresiona es que la Biblia dice que cuando ellos, al ver la multitud y haber hecho el orificio en el techo, bajaron al paralítico. Jesús, que lo conoce todo. Jesús, que sabía que lo iban a llevar. Jesús, que sabía que los amigos no se iban a rendir, que los amigos iban a hacer todo lo posible por encontrar a Jesús, por buscar a Jesús, y que a pesar de la multitud que había, ellos buscaron la forma de encontrar a Jesús. ¿Saben que eso es bueno? La Biblia dice que Él es galardonador de todo aquel que le busca. Y que si nosotros le buscamos, dice Mateo, le encontraremos. Si le llamamos, Él nos contestará. Y si tocamos, Él nos abrirá. Él está, de veras, Él está pendiente de que tú llegues. Él espera que tú vengas. Él espera que tú llegues a Él. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte, Él quiere cambiarte, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte. Nosotros somos los que no queremos ir. Nosotros queremos vivir una vida religiosa lejos de hacer la voluntad de Cristo. Y no lo queremos buscar. Nosotros pensamos que podemos hacer muchas cosas sin Él, cuando en realidad somos paralíticos espiritualmente hablando. No podemos hacer más nada por nuestra vida, ni por nuestra salvación, ni por algo de nosotros, porque Cristo es el único que lo puede hacer. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Y dice que cuando ellos, que tenían de veras la confianza de que Jesús podía ayudarlos, buscaron a Jesús y depositaron en Él su fe, y la depositaron de tal manera que demostraron que querían encontrar a Jesús. Y no importó que la gente pensara de ellos lo que quisieran o se burlaran de ellos. Muchos de nosotros no buscamos a Jesús porque se van a burlar los amigos, los familiares, los vecinos de lo que nosotros estamos haciendo. Oh, ya te volviste evangélico, y empiezan y hasta vergüenza nos da cuando la palabra de Dios dice que no nos debemos de avergonzar del evangelio porque es poder de Dios. Y buscar a Jesús no debe ocasionar vergüenza. Buscar a Jesús es lo mejor que podemos hacer, y ellos lo hicieron. Y todo el que busca al Señor es galardonado, es premiado por buscarlo. Y la Biblia dice que ellos bajaron al paralítico, les ha de haber costado. Yo cada vez que pienso en eso, a esos muchachos les costó subir al paralítico, bajar al paralítico. Pero Jesús todo lo ve. Y Jesús ve lo que nosotros no vemos. Jesús ve el corazón de nosotros. Y la Biblia dice que cuando Jesús, en el verso 5 del capítulo 2 de Marcos, dice: al ver Jesús la fe de ellos, la confianza que ellos tenían, el deseo que ellos tenían, la sinceridad con que ellos la buscaban. Porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si somos de una manera sincera o interesada, o hipócritamente lo estamos buscando, o hipócritamente lo estamos siguiendo, o hipócritamente lo estamos alabando. El Señor conoce nuestro corazón, sabe cómo vivimos, sabe cuál es el anhelo de nosotros. Y el anhelo esa noche de esos muchachos era conocerlo. Y al ver Él la sinceridad de ellos, le dijo al paralítico, óigame, al paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Eso le dijo. Y sabe que eso me encanta que le haya dicho hijo. Fue lo primero que le dijo. Cuando lo bajaron: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue algo fantástico, ¿me entienden? Y todos han de haber dicho: sus pecados. Si Él vino por su salud, Él vino por su cuadriplegia, Él vino por su problema, Él vino por su necesidad, y Él está diciendo que sus pecados le son perdonados. Y es que, honestamente, más importante que la salud, más importante que las posiciones, más importante que la riqueza, más importante que cualquier cosa, es el perdón de pecados. Porque al perdonar nuestros pecados, tenemos la vida eterna.
Si no tenemos pecado, no hay condenación en nosotros. Si nuestros pecados son redimidos, son perdonados, no hay nada que nos pueda culpar a nosotros de nuestro pecado. Y Jesucristo, que es el único que tiene el poder para perdonar pecados, le dijo a él: tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban ahí, especialmente los religiosos, dijeron: momento, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y tenían razón. El único que puede perdonar pecados es Dios. Hay quienes piensan que cualquier líder religioso puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Ellos tenían razón y ahí no mintieron. Dios es el único que puede perdonar pecados. Pero lo que ellos no aceptaban es que Jesucristo era Dios. Y Jesucristo iba a demostrar que Él era Dios. Y entonces Jesucristo viene y le dice a todos: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y camina. Y se quedaron todos callados. Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados y eso solo Dios lo puede hacer? ¿O decirle que es sano completamente si solo Dios lo puede hacer? ¿Qué es más fácil? Las dos son difíciles y las dos no dependen de nosotros. Las dos dependen solo de Dios. Y me encanta lo que Jesucristo le dijo. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca. Ellos nunca lo han visto. Yo nunca lo he visto. Pero yo creo que sí lo hizo el Señor. Y yo era un paralítico espiritual y el Señor me perdonó mis pecados el día que yo llegué y le pedí perdón a Él. El día que yo creí que Él era el Hijo de Dios. El día que esos muchachos creyeron que Él era Hijo de Dios, el Señor les confirmó que era el Hijo de Dios. Y los pecados del paralítico fueron perdonados. Y no solo fueron perdonados sus pecados, fue restaurada su salud como una evidencia de que Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. Si tú no crees que Jesucristo tiene poder para perdonar pecados, este milagro te dice a ti que Él tiene poder para perdonar pecados. Y si tú dices que eso no sucedió, irías en contra de las multitudes que estaban ahí, porque si tú lees ese milagro, vas a ver que multitudes habían ahí. Los miles vieron a ese paralítico levantarse y caminar e irse a la casa. ¿Y por qué irse a la casa? Para dar testimonio en la casa de que ya no era paralítico, para dar testimonio en la casa que había conocido al Hijo de Dios, para dar testimonio en la casa que el Hijo de Dios le había perdonado pecados y que ya no tenía por qué vivir en pecados. El Señor Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Y si le perdonó los pecados al paralítico, si perdonó mis pecados sin merecerlo, puede perdonar tus pecados también. Él tiene poder para perdonar tus pecados. ¿Y sabes qué va a hacer cuando Él perdone tus pecados? Que tú vayas a tu casa. Y al vivir en tu casa tienes que dar evidencia de que ya no vives en el pecado que el Señor te perdonó. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Todo aquel que esté en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Sino que lo diga el paralítico. Y gracias a Dios Él sanó al paralítico para evidencia que perdona pecados. Y eso da una evidencia de que el único que puede perdonar pecados es Cristo. Y Él quiere perdonar tus pecados en esta noche. No importa qué tipo de pecado hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tanto te hayas revolcado en el pecado, el Señor puede perdonar tus pecados. Es el único. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y creer en Él, hay que buscarlo y hay que buscarlo sinceramente. Y hay que orar sinceramente y hay que pedirle perdón sinceramente para que venga del Señor tiempos de refrigerio. El Señor le dijo a la samaritana: si supieras quién es el que está hablando contigo y el tipo de agua que yo doy, tú le pedirías
que te diera agua, porque del agua que yo doy nunca más tendrán sed. Porque el agua de Dios es para salvación y para vida eterna. Y no tenemos por qué seguir viviendo en pecado ni ser esclavos del pecado. Tenemos que ser esclavos de Jesucristo y vivir para Él. Y el Señor tiene poder para perdonar tus pecados. Si tú quieres pedirle perdón a Dios en esta noche, solo cierra tus ojos. Si tú quieres creer en Cristo esta noche, solo cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios Padre. Vamos a orar en el nombre de Cristo y vamos a pedirle que Él perdone nuestros pecados. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que te repitas esta oración de fe y le digas a Dios Padre, esta noche yo reconozco que de veras no soy perfecto, que te he fallado, te he ofendido, he hecho cosas que no te agradan, he dicho cosas que te ofenden, he vivido de una manera, Padre, que no es agradable a tus ojos. Pero esta noche yo lo reconozco y te pido perdón. Te pido perdón, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Esta noche yo le abro mi corazón a Cristo y lo recibo como mi personal Salvador y como mi amigo. Entra a mi vida, cambia mi vida, perdona mis pecados y ayúdame, Señor, y bendice mi vida. Gracias, Padre, porque el único que puede perdonar pecados es Cristo. Y por eso te he pedido perdón. Y gracias por tu amor, tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si tú hiciste esta oración, perfecto, me alegro mucho. Y ahora sí, Minor despide el programa y nos da los consejos para evitar el contagio de la influenza. Sí, muchas gracias por el privilegio de poder despedir este programa, que yo creo que ha sido de mucha bendición para aquellos que tuvieron la oportunidad de vernos. Bonito mensaje, muy reflectivo y ante todo pues yo creo que nos llama a la reflexión. Como consejos médicos finales quiero decirles que lo más importante de esto siempre es y sigue y seguirá siendo, no sé por cuánto tiempo, el hecho de que cuando tengamos un problema respiratorio, principalmente pues tener nuestras medidas personales que empiezan, número uno, pues siempre con el distanciamiento social, ¿verdad? Estar distante, más o menos mínimo 1 metro, hablando de la influenza, ¿verdad? El uso de nuestra mascarilla que siempre debe de existir, ¿verdad? Y lo importante, y sigue siendo importante y será importante, es el lavado de las manos, ¿verdad? Porque a través de las manos nosotros tocamos muchas superficies contaminadas que no solo la influenza podemos adquirir, sino traer infecciones gastrointestinales y de otro tipo. Así es de que aparte de ello, pues cuando tú empieces con cierta sintomatología y que tú consideres que no va acorde a lo que acabamos de hablar, es mejor acude a tu médico para que él te pueda chequear, te pueda rectificar realmente si es un problema de influenza o de gripe, ¿verdad? O se trata de algo un poquito más serio. Así es de que mis consejos finales es esos que te acabo de mencionar. También lo mencionó el doctor Otto, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de vacunarte, vacúnate anualmente. Eso te va a disminuir las posibilidades de que hayan complicaciones y especialmente en esta época donde estamos viviendo una época crítica, pandémica, donde la mortalidad sigue siendo alta, ¿verdad? Y los contagios pues se siguen dando. Así es de que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y hasta el próximo programa, agradeciendo a cada uno de ustedes su atención y agradeciendo también la participación del doctor Otto y de cada uno de los que confirmamos que hacemos este grupo con la finalidad única pues de poderles bendecir y ayudar en sus vidas y en parte pues darles consejos para su salud. Así es de que buenas noches y hasta la próxima.